Buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan hoy presencialmente y de manera asincrónica por el canal de YouTube. El día de hoy contamos con el profesor Diego Alberto Gómez, quien nos presentará la conferencia Un país muy folclórico, aportes críticos a una auralidad nacional. El profesor Diego es maestro en música con área mayor en guitarra de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, magíster en artes con mención en musicología de la Universidad de Chile. Actualmente es docente investigador de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y director del Grupo CREAR. Demos la bienvenida al profesor Diego. Muchas gracias. ¿Esto está funcionando o no? Muchas gracias por su asistencia, por el apoyo a este trabajo de investigación que complementa de una manera, digámoslo así, un poco más en la presencialidad, un seminario en virtualidad que se ha venido llevando a cabo en la última semana y que es un resultado de investigación de la beca de investigación en artes, la categoría de música del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Voy a permitirme utilizar una copialina para poder llevar a buen término esta conferencia. Esta conferencia es un reflejo de aquel texto del año 2000 entre el folclore y la etnomusicología, 60 años de estudios sobre la música popular tradicional en Colombia, un texto del doctor Carlos Miñana, quien delataba el vínculo intrínseco entre el concepto de folclore y nacionalismo. Es un trabajo insigne que realiza una crítica historiográfica alrededor de los cambios noceológicos que se han dado en la etnomusicología colombiana y que dan cuenta de su efecto metodológico en la investigación musical. Concretamente, y como parte de las conclusiones a las que Miñana llega, el autor subraya la continua necesidad de un trabajo de campo, grabaciones de campo de calidad y con criterios etnomusicológicos, con rigor en la recolección de la información, cancioneros, transcripciones, análisis, textos didácticos, estudios históricos y también estudios sobre las transformaciones de la música popular en el contexto de la globalización. Esta opinión se contrasta con la que más tarde Carolina Santamaría, en su texto del 2009, Estado del Arte de los inicios de la historiografía de la música popular en Colombia, realizaba. En él, la autora se interesaba en ver cómo a partir de los años 90 se incrementó el número de investigaciones llevadas a cabo con metodologías académicas, como el trabajo de archivo y el estudio etnográfico, pero evidenciando lagunas, en particular en lo relativo al análisis minucioso de los elementos musicales específicos que han dado forma a las transformaciones sonoras de la música a través del tiempo, aspecto en el cual influye la falta de formación técnica musical de muchos autores. Insistiendo ella en que son muchos los trabajos que se quedan cortos en la descripción y análisis de los materiales sonoros. Asimismo, Sergio Espina, en su texto del 2013, los estudios sobre la historia de la música en Colombia en la primera mitad del siglo XX, de la narrativa anecdótica al análisis interdisciplinario, critica como muchos de los trabajos pioneros, estos son aquellos de la primera mitad del siglo XX que se encargaron de considerar el tema de la música colombiana como objeto de estudio, fueron realizados por escritores poco especializados a nivel historiográfico y musicológico, que en su mayoría permanecieron más bien al margen de la academia y de sus insumos técnicos y epistemológicos, lo que conllevó, según su reflexión, a que gran parte de dicho acervo investigativo se cimentara en el paradigma historicista decimonónico y en prácticas de campo en apariencia afines con la antropología, pero manifiestamente empíricas y acríticas. Sin embargo, en un tono positivo, ahora, a diferencia de Santamaría y en línea con Miñana, Ospina destaca la manera en la cual los trabajos desde la década de los 80 presentan una incursión en el análisis musical, bien de partituras o de grabaciones, con el fin de cuestionarse sobre los sonidos musicales mismos en el pasado, lo cual ha conducido a una amplitud de los géneros musicales considerados en los análisis musicales.
Durante esta investigación me he interesado en detectar la funcionalidad de un régimen aural implícito en la configuración de una gama de discursos que han colaborado con la prescripción y proscripción de objetos sonoros característicos. Este giro a lo aural da cuenta de la manera en la cual en la historia de la música en Colombia ha pervivido un disciplinamiento de la escucha, obrado en pro de una defensa por lo local, exaltando un sonido nacional, el apremio por su identificación, su caracterización, su descripción y análisis, pero enmarcado en una acustemología particular. Esta es una guiada desde el punto de vista ideológico por el concepto de folclore. La palabra acustemología, concepto central en la investigación, es un imbricado entre acústica y epistemología, y apunta antes que al tema de la música, al del sonido, y de manera enfática al de la escucha en medio del holismo que le caracteriza como acción ubicada temporal, territorial y socialmente. El concepto surge como una reflexión muy profunda por parte del etnomusicólogo Steven Feld como respuesta pasiva al Anthropology of Music de 1964 de Alan Merriam para preguntarse por una antropología del sonido. En sí mismo, el concepto es una crítica abierta de orden ideológico y ontológico a las consideraciones que desde Occidente se han realizado sobre los mismos conceptos de sonido humanamente organizado de John Blacking y el mismo música en la cultura de Alan Merriam, para repensar nuevas ontologías para lo musical. El ejercicio es loable. Feld no solo nos invita a repensar nuestras propias concepciones sobre lo musical en efecto y el sonido, sino que, y aquí su verdadera potencia según lo observo, nos invita a repensar la escucha, nuestra propia escucha particularmente cuando ésta entra en contacto con la diferencia de lo otro. Permítaseme la redundancia, manifiesta en el contacto que tenemos con materialidades sonoras, sean estas manifiestas a través de medios acústicos o tecnologías de inscripción. Aquí abro un pequeño paréntesis para comentar efectivamente que gran parte de la investigación tuvo que ver con estos textos y las voces detrás de esos textos, ¿sí? Voces que para nosotros, aunque también para otros artistas, digo yo, han sido catalogadas como voces que tienen una sabiduría relacionada con el tema del folclore, ¿no? Las voces como las de Octavio Marulanda, Javier Ocampo López, el mismo Guillermo Abadía Morales, pero inclusive voces que anteceden a esas mismas voces del folclore, como las de Daniel Zamudio, inclusive las voces que vienen del siglo XIX y que han permitido la observancia y el apremio de una música nacional, ¿no? Tal y cual y como Rice lo indica, las prácticas de escucha también son formadas por las tecnologías, sus interfaces y affordances, las cuales han extendido el alcance de la escucha y multiplicado sus posibilidades, enfatizando que la tecnología tiene el poder de incrementar el foco de lo que es posible escuchar. Aquí, esto nos pone de presente la importancia de establecer una crítica tanto a las prácticas de escucha que nos conforman como sociedad, comunidad y sujetos, a los regímenes que regulan tales escuchas, los objetos que delimitan y las tecnologías de inscripción, interfaces y affordances, volviendo a Rice, que han colaborado con su extensión. Escuchar es un mecanismo de disciplinamiento que afecta el sentido de la audición, pero asimismo nuestra propia comprensión del mundo. Es por esto que estas voces detrás de estos archivos, que son un mecanismo de inscripción desde el punto de vista aural, de lo sonoro, de lo colombiano, de lo folclórico, se transforman en un proceso de disciplinamiento para lo que nosotros consideremos hoy en día como música colombiana. Esta investigación ha partido de unas fuentes primarias que dan cuenta de este mecanismo que vincula lo sonoro, los procesos de objetivación y transducción mediante una tecnología de inscripción sonora característica como lo es la partitura en la mayoría de los casos, su relación con aspectos ideológicos de orden racial, el discurso sobre la trietnicidad, por ejemplo, nacionalista, como la caracterización a partir de subdivisiones regionales, y musicales, como el concepto de folclore
en medio de un imbrincado ontológico ideológico, para finalmente criticar un régimen aural ilícito de prácticas sonoro-musicales. Un aspecto clave desde el punto de vista metodológico fue, más allá de las primarias como de registro y archivo en el sentido más estricto de la palabra, como una colección de posibilidades acústicas y como una variedad de aspiraciones tácitas, fantasías y promesas imprevistas. Esta perspectiva la alineo con el giro archivístico en las ciencias sociales, desde el cual el documento no es un simple texto de registro de la memoria ni para la memoria, insisto, sino un objeto que es llave de entrada a una acustemología. En este orden de ideas, los textos, fuentes primarias, tienen la función de archivo que me permiten acercarme de manera relacional a las ideas y a las formas de escucha que delatan y nos dan entrada, más que a los datos duros vertidos en ellos, a un archivo epistemológico. Las fuentes primarias dan entrada a unas voces que, supeditadas a un marco epistémico común, a un régimen oral, podríamos decir, han colaborado con el establecimiento de dicho régimen en nuestra escucha de lo colombiano y deviniendo en norma para lo nacional, y lo cual se decanta y hace patente en políticas públicas, culturales, educativas, etc. La palabra folclore ya no aparece ni hace parte de la política pública. El Plan Nacional de Cultura y el Plan Nacional de Música para la Convivencia, como lo revisamos en el seminario, no incluye esa palabra, no hace parte de su discurso. Su mención muchas veces es vista con desdén por parte de académicos, quienes la observan como un lastre del siglo XIX que defiende un nacionalismo musical recalcitrante, ortodoxo y rígido. Tal y como enfatiza Violeta Solano, un problema de esta visión folclorista es que colaboró con la construcción de una idea de colombianidad anclada en representaciones esencialistas y estatizantes de ciertas músicas, danzas, vestimentas, prácticas culinarias, maneras de hablar, etc. Elementos que fueron utilizados para fabricar una noción de identidad cultural nacional. Sin embargo, aun cuando el papel lo aguanta todo, lo cierto es que aún persiste su actividad, la de folclore, en los imaginarios del país. Esto se hace patente a través de algunos neologismos como los de nueva música colombiana, que hacen patente lo que Violeta Solano denomina colombianidad musical, para referirse al imaginario de una identidad musical nacional que atravesaría a las músicas colombianas y en el que tienen cabida ciertos músicos y prácticas musicales, excluyendo a otros músicos y prácticas. De manera interesante, Solano enfatiza que por medio de la homogeneidad narrativa, la selección y la invisibilización, la colombianidad musical remite a la heterogeneidad de las prácticas y subjetividades musicales, a un imaginario de lo colombiano que, si bien varía de un escenario a otro, se caracteriza siempre por su reduccionismo unificador de la diversidad musical. Mi suma a este argumento es que tales mecanismos de homogeneización se originan en aspectos aurales, antes que sonoros, ya que la objetivación, aprehensión y consecuente apreciación de los sonidos se funda en un régimen aural que elimina la diferencia, objetivándola, con el propósito de hacerla manipulable a los fines de las instituciones. Es lo que la investigadora Susan Campos denomina colonialidad interna, cuando subraya que la comprensión de lo otro, supeditada al concepto del folclore, permitió un control funcional de una serie de elementos bajo una diversidad de propósitos, como renovar lenguajes musicales, que es lo que muchos compositores hacen cuando se acercan a una música nacional, insertarse en una dinámica de mercado, como sucede cuando aparece el fenómeno de la world music o el world beat, o acceder a incentivos o patrocinios y reconocimientos gubernamentales, como lo que sucede cuando se inserta la música como, o se concibe la música como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, y que hace parte de la categoría de arte del espectáculo. Es la constitución de un discurso que, objetivizando un lenguaje institucionalizado de manera formal a través de textos y lecturas codificadas, ordena el mundo desde una subjetividad especulativa.
Hablar de folclore implica hablar de lo musical, y esto impulsa a cuestionar la definición que tenemos inclusive para tal palabra. La necesidad de una definición apropiada de música implicó la prescripción y prescripción de sonidos al ser categorizados entre humanos y no humanos, consonantes y disonantes, musicales y ruido, etc. Y entextualizados, transducidos, objetivizados, podríamos decir también, añadiendo más conceptos. Sin embargo, como subraya Ana María Ochoa en su texto Aurality, el objeto acústico excede su inscripción, ya que su terreno de existencia es siempre mayor que el de su representación. ¿Es esto una apología quizás a una anarquía o a una desobediencia? Sí, pero una anarquía y una desobediencia de orden epistémico y aural. Siguiendo esto, la invitación se relaciona con otro concepto que es el de abyección aural, un concepto que configuraron o confeccionaron los investigadores Óscar Hernández y Lisset Alegre. La abyección o lo abyecto no es lo ininteligible exclusivamente, sino lo amenazante. Todo sonido que amenaza una definición de lo musical y transgrede o amenaza su consecuente intención de inscripción es una abyección, es lo otro que se vuelve ilegible e inaudible. En efecto, a este problema se vieron confrontados gran parte de los proyectos folcloristas, cuando se hacían preguntas sobre la inscripción de ciertos géneros musicales característicos. El caso más popular, y que siempre he citado, es el del bambuco, ¿no? Cuando se cuestionaba su métrica en 6 octavos, en 3 cuartos, en hemiola o no, en 5 octavos, 2 medios, a la breve, etc. Su melodía, inclusive de rastros indígenas, con patos melancólico o de alegría proveniente de la jota y el fandango españoles, su formato, su danza, su indumentaria, etc. Sin embargo, la inaudibilidad ilegibilidad e ininteligibilidad hacen de lo otro algo inaudito, es decir, algo que no se ha escuchado aún, es decir, algo subalterno. Esta es una invitación entonces a una escucha por lo subalterno. Esto me ha llevado efectivamente a poder volver a la cuestión de lo musical y de lo colombiano en nuestro país, a revisar las maneras y las formas desde las cuales escuchamos lo sonoro en un territorio característico como el nuestro, para preguntarnos hasta qué punto lo folclórico o el concepto de folclore sigue demarcando nuestra manera de escuchar. Muchas gracias. Esta conferencia, quiero agradecerles por estar aquí. Hace parte, como venía mencionando, de esta investigación que he llevado a cabo en este último semestre, ¿no? Yo confío en que pueda también tener una pretensión de poder suscitar en cada uno de ustedes también preguntas de investigación, espero yo, pero también inclusive profesionales, académicas y personales, ¿no? Aprovecho también, ya que está aquí Ricardo, que es un colega también, un musicólogo, para compartir un proyecto de investigación-creación en el cual estamos trabajando, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Cómo desde el lugar en el cual estamos nosotros, desde la academia, desde la musicología, desde la musicología, desde lo que somos nosotros, estamos pensando en un proyecto de investigación que involucre, independientemente del objeto de estudio al cual vamos, ¿no? Que yo lo observo como algo coyuntural, ¿no? A hacernos preguntas sobre cómo escuchamos y cómo podemos suscitar nuevas escuchas a partir de... Aquí estoy a su servicio. Muchas gracias a mí, lo que también en este proceso, en el proceso que seguimos, digamos, en la universidad y todo este proceso que ha sido en los distintos puntos donde siempre ha estado la música. Y precisamente este tema que dices es como unas directrices musicales específicas, una dictadura, por así decirlo, o una dictadura, sino unos regímenes, como tú lo dices, regímenes aurales donde la música está ahí, pero vista desde
poco del investigador, vista desde el punto de vista del intérprete, punto de vista del extranjero que también lo ve. Entonces, son diversas concepciones, eso es lo que me trae a la mente y todo lo que hace partido es el enfoco en esa posición. Entonces, quisiera saber tu opinión o tu historia. Sí, mira, nosotros hacemos parte de un campo educativo que se ha formado de una manera muy estricta y muy dura desde una oralidad también, ¿no? Entonces, y eso es algo que vuelve un poco aquí a relacionado con este concepto de colonialidad interna, ¿no? ¿Sí? La manera en la cual nos hemos educado nos ha marcado profundamente en nuestra escucha, ¿no? Y no solamente respecto a lo musical necesariamente, sino creería a todo tipo de sonidos, ¿no? A todo tipo de sonidos, ¿sí? Entonces, claro, aquí hay varias propuestas, ¿no? Hay algunas propuestas que toman la vía de la decolonialidad, ¿no? Entonces, digámoslo así, desarmar, deconstruir, que llaman, ¿no? Que no es como una metodología como tal, pero es un concepto que nos permite pensar cómo efectivamente podemos encontrar otras maneras de escuchar, ¿no? El propósito tampoco es como satanizar eso, ¿no? O sea, eso hace parte nuestra. Somos eso también, ¿no? Y yo creo que lo responsable es reconocernos en eso también, ¿no? Pero no reconocernos como de manera cerrada, ¿no? Sino, una vez conociendo lo que somos, podernos atrever o dar es un salto al vacío, ¿no? Que algunas propuestas también lo han venido haciendo, ¿no? Entonces, pues pienso por ejemplo el tema de la música experimental, que justamente es un tema que también revisamos en el seminario, de cómo la música experimental plantea nuevas maneras de entender lo musical, ¿no? Los objetos como tal, ¿no? Pero muchas veces lo que nos están pidiendo es nuevas maneras de escuchar, nuevas maneras de encontrarnos con el mundo, de escuchar el mundo, pero también de abrirnos un poco a lo inaudito, que es como lo que yo termino, ¿no? Lo que no hemos escuchado aún, ¿no? Eso da miedo, da un poco de temor, ¿no? Porque ¿a qué nos vamos a enfrentar? ¿O qué? ¿Sí? Y todavía pasa, ¿no? Que la música experimental sigue causando es una piedrita en el zapato ahí, en mucho sentido, ¿no? Entonces, por ahí va la reflexión, ¿no? No negar lo que somos, sino efectivamente tenerlo presente, pero para empezar a generar, pues hasta qué punto, divorcios de una manera de escuchar particulares y abrirnos a la posibilidad de conocer y de escuchar el mundo, en este caso desde otro punto de vista. Por ahí va. Ahora, hay otra cosa que también mencionaba en el seminario, en los seminarios que no lo menciono acá, y es que también hay una serie de apuestas metodológicas, ¿no? Pues claro, lo de la documentación entendida no como un registro, sino como una posibilidad de entrar al archivo o de capturar la realidad para reinterpretarla, reevaluarla, y de ahí para adelante criticarla, transgredirla o cambiarla, lo que sea. Lo de la reflexión, ¿sí? Y lo de la difracción, que van como alineados, ¿no? Son metodologías que parten de la investigación-creación, ¿no? Que creo yo también es un camino que a mi modo de ver puede proponer cosas interesantes también, ¿no? ¿Sí? Porque a todas estas pues somos artistas, ¿no? Y también es importante considerar esa otra forma de entender y comprender el mundo. Ahora somos artistas desde lo sonoro, desde lo musical y desde lo sonoro. Entonces, ¿cómo podemos repensar, comprender el mundo a través de lo sonoro, ¿no? Y cómo el sonido, pues, tiene también, o puede ser un medio también para comunicar una verdad, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí va el tema de la investigación sobre Kate Colvitz, ¿no? Y un poco para contextualizar a los demás, ¿no? Esta investigación de creación tiene que ver sobre la obra de un artista visual que ha vivido todo el drama de las Primeras y Segundas Guerras Mundiales, alemana ella, y la pregunta fundamental es ¿cuál es su voz en eso?
claro que tiene una voz, ¿sí? Y si tiene una voz, eso significa que es que todo eso está impregnado. No, bueno. sí. Eso. Bueno, no, era solamente comentar una cosa con respecto a lo que puede decirse. Pues yo me quedé pensando por qué no se usa más la palabra folclore. Yo lo que he visto en la normatividad y en todo esto del sector cultura es que se habla más de patrimonio y que tal vez esa definición de patrimonio sí está acogiendo lo que antes se llamaba folclore. Pero eso que se llega a definir como patrimonial también lo define la sociedad y eso también se va transformando. Yo, mi experiencia personal en mi casa, jamás se oía un bambuco cuando yo era chica. Nunca, eso no se oía nada. Eso. En mi casa se oía, bueno, música clásica, que llamamos clásica entre comillas, orquestal, sinfónico coral, piano, de todo. O lo que se traía del Festival de San Remo, por ejemplo, eso se oía en mi casa. Pero nunca un bambuco, una guabina, un pasillo, jamás. Yo he venido a aprender a apreciar eso ahora más tarde. Ahora cuando ya he cantado en varios coros, cuando ya me he aproximado de otra manera a esa música. Y resulta que, pues claro, eso me hace pensar en eso. ¿Qué es finalmente, por qué lo definimos como folclore o no? ¿Qué es? ¿Por qué para algunos sí lo es y para otros no lo es? Porque, por ejemplo, Bartók. Entonces, Bartók en su música era vulgar, ¿no? Bueno, analizó, estudió, lo mismo Zoltán Kodály, ¿sí? Como todo eso, allá, y eso se universalizó, y se volvió importante porque ellos lo destacaron. Y lo mismo está pasando acá. Por ejemplo, estos muchachos, los Saboya, Daniel Saboya, que compone sobre típico trío de cuerdas, hacen unas cosas pues, maravillosas, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, yo participé como restauradora en un proyecto de compositores centenaristas que hizo la Biblioteca Nacional. Y era como recuperar esas músicas que se habían compuesto a principios del siglo XX con el ánimo de establecer como un canon musical colombiano. ¿Qué era música colombiana en ese momento? Entonces, pues bueno, está Emilio Murillo, está José Acabado, bueno, varios compositores que se hicieron ese propósito, ¿no? Y con el tiempo, con esa celebración del bicentenario, la Biblioteca Nacional recuperó muchas partituras y las hizo sonar otra vez. Entonces, por ejemplo, hizo una orquesta de bandolas y la música
eso aquí porque ahí me permites hablar de otras cosas que, pues, fueron consideradas en el seminario, no los menciono aquí, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de cómo hay mecanismos de institucionalización de lo folclórico que han pervivido y que perviven hoy en día, ¿no? El ejemplo más claro son los festivales, ¿no? Los festivales son unas instituciones, ¿no? Y claro, aquí vuelvo conectando un poco con lo que estaba hablando con Ricardo, ¿no? El propósito no es decir la palabra folclore no aparece y ojalá no vuelva a aparecer, tacharla y satanizarla, ¿no? De hecho, como recuerdan, en el seminario vimos el caso de una artista del día de hoy que habla de nuevo folclore, una artista muy famosa, ¿no? Nuevo folclore, o sea que la palabra sigue perviviendo. Por eso hablo que el papel lo aguanta todo, pero en la vida diaria, digo yo, la palabra sigue conviviendo. Ahora, ¿qué pasa? Que el hablar de folclore y de hablar de estos mecanismos de institucionalización prescriben cosas que ya es algo problemático, ¿no? Porque entonces, si hay una prescripción, significa que hay una objeción que no va a ser considerada o que va a ser considerada como ibris, ¿no? Pecaminosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, el festival es eso. Hay cosas que se permiten y hay cosas que no, ¿sí? Y eso está bien también, o sea, tampoco mi interés es satanizar eso, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, los festivales tienen una norma, ¿sí? Son museos, ¿sí? Son museos, ¿sí? Pero a lo que voy es también a tratar de desenmascarar una suerte de lado oscuro también de ese tipo de apreciaciones musicales, ¿no? Entonces, claro, el concepto de folclore esconde aspectos también raciales, ¿no? ¿Sí? Es decir, el tema de lo triétnico, ¿sí? Que en su momento tuvo disputas en el ámbito público bien, ¿cómo se dice? Bien ajetreadas, bien, ¿sí? De lo negro, lo afro, lo indígena, ¿sí? y lo europeo español, ¿no? ¿Sí? Pero también inclusive estas subdivisiones por regiones, ¿no? ¿Sí? También eso es un lastre también, ¿sí? De lo permisible y de lo no permisible, ¿no? Y que llevó también a la construcción, eso es algo que también Oscar Hernández lo tocaba muy bien en su texto de los mitos en la música nacional, llevaron o fueron conducentes a ciertos estereotipos de nación, ¿no? Regional, ¿no? Entonces, el cachaco tiene patos y el costeño tiene otro, y eso es la música ha colaborado ahí con eso, ¿no? Y la manera en la cual hemos descrito, hablado, inscrito la música ha colaborado con ese tipo de estereotipos también, ¿no? Entonces, lo que me parece importante es eso, no es satanizar, pero sí decir, un momento, aquí hay algo raro. ¿Cómo así que lo único musical es octavas, quintas y terceras? ¿Y cómo así que, sí? ¿Cómo así que, y acabas de mencionar una palabra que es bien importante y que sería interesante también poder cuestionar más adelante, y es el tema de lo canónico, ¿sí? Lo canónico, ¿sí? Pues claro, en la música colombiana hay también figuras canónicas, ¿sí? Inclusive en cada región hay figuras canónicas, ¿no? Lo cual lleva efectivamente a comprendernos o comprender nuestra relación con ese campo, simplemente, ¿no? Entonces, eso se me ocurre así como muy rápidamente. Bueno, muchas gracias. Gracias al patronato por este espacio, no lo dije al principio, pero lo digo al final. Entonces, gracias a la doctora María Rosario, a Víctor también, obviamente, al equipo técnico, a Carlos, a Miriam. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Un gusto.